para un mundo perdido, necesitado de salvación. Traemos el mensaje glorioso del Señor. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La Iglesia de Cristo, Ministerios Asociados Elim, presenta su programa Palabra de verdad. Autoministrando el alma enferma. Y quiero tomar como base bíblica el libro de los Salmos, capítulo 42. Voy a leer el versículo 5. Salmos 42, verso 5 dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Gloria a Dios. El Salmo 42, como dijimos la semana pasada, es un salmo de los hijos de Coré. Es importante saber quién era Coré y lo que hizo Coré. Coré era hijo descendiente de la tribu de Leví. Y la Biblia explica que como hijo de la descendencia de Leví, pues entonces tenía la bendición de poder ejercer el sacerdocio junto con todos aquellos que pertenecían a la tribu de Leví. De tal manera que Leví era un sacerdote de Dios, con unción para sacerdotal, con llamado sacerdotal, con la bendición que Dios había dispensado para ejercer un sacerdocio. Sin embargo, la Biblia enseña en el libro de Números, capítulo 16, que Coré se sintió molesto con la autoridad que él tenía por encima. Y esto es muy importante que usted y yo lo sepamos, porque ¿cuántos saben aquí que somos reyes y sacerdotes por la gracia de Dios? Si usted no lo sabía y usted es un hijo o una hija de Dios porque recibió a Jesús como su Salvador personal, la Biblia dice en el libro de Apocalipsis capítulo 1 versículo 5 que el que nos amó y nos lavó con su sangre preciosa nos hizo reyes y sacerdotes para la gloria y la honra de su nombre. Así que una de las partes de nuestro oficio sacerdotal es que debemos nosotros ministrar al Señor con todo nuestro corazón, pero también debemos hacerlo en el orden que Dios ha establecido. Y para ello Dios ha puesto coberturas, Dios ha puesto autoridades. Y Moisés era la autoridad que Dios había colocado en el pueblo de Israel. Sin embargo, el libro de Números capítulo 16 nos enseña la inconformidad de este hombre llamado Coré. Él entendió que Moisés no era más importante que él. Inclusive le reclama: ¿acaso eres más importante que nosotros? Y comienza a reclamarle acerca de que él también era un sacerdote. Y que por qué él tenía que esperar que lo delegaran a una función si él era sacerdote, si él mismo podía tomar su incensario para ofrecer incienso a Dios. De manera que es muy interesante la historia de este hombre, porque se ve hoy en día reflejada en mucho pueblo de Dios que entiende que al ser sacerdote de Dios, pues no tiene por qué someterse a ninguna autoridad, no tiene por qué obedecer a nadie. Y hay gente que está acarreando juicio y condenación porque no aceptan la autoridad delegada. La Biblia enseña en Romanos capítulo 13 que toda autoridad es puesta por Dios. Y el que resiste a la autoridad, a Dios mismo resiste y acarrea juicio y condenación para sí. De manera que vemos a un Coré cuyo nombre significa calvo. En otras palabras, no tengo nada en contra de los calvos, ni voy a decir esto para que nadie se sienta ofendido, por favor. Pero el registro de lo que quiero decir es que los nombres en la antigüedad nos dejaban a nosotros una enseñanza muy interesante, porque nos enseñaban el carácter de la persona. En otras palabras, así como él era calvo físicamente, que no tenía pelo, también se consideraba sin autoridad, se consideraba sin cabeza, se consideraba que no tenía por qué someterse a una autoridad que fuera un hombre igual que él. Y ese es un principio. Mucha gente que no acepta la autoridad, no acepta porque dice: yo también soy sacerdote de Dios, yo también fui llamado por Dios, yo también he sido elegido por Dios, he sido escogido, soy el real sacerdote de Dios, ¿verdad? Y muchos comienzan a compararse con otros y también a decir: yo también como fulano. Y algunos todavía dicen: yo mejor que fulano pudiera haberlo hecho, ¿verdad?
Yo sé que aquí eso no sucede, pero en otros lugares he visto que hay gente que se levanta y dice: yo pudiera hacerlo mejor que fulano. ¿Por qué lo pusieron a él y no me colocaron a mí? ¿Por qué a esta persona que llegó los otros días lo colocan a hacer tal cosa y a mí, que tengo tanto tiempo en la iglesia, no me colocan en esa posición? Sería bueno que usted se lo preguntara en sus adentros: ¿por qué a mí no me han llamado? ¿Por qué a mí? Miren, hermanos, si es que muchas veces hay gente que no le dice: heme aquí, Señor. Hay gente que solamente está allí y solamente está de lejito, y usted le dice: miren, tenemos una reunión de oración y no viene a la reunión de oración. Miren, tenemos un estudio bíblico y no viene al estudio bíblico. Miren, tenemos tal actividad y no viene a la tal actividad. Y luego se queja de que en algún momento determinado no lo tomen en cuenta. Pero ¿cómo lo van a tomar en cuenta si nunca está? ¿Cómo lo van a tomar en cuenta si solamente es una persona que de domingo en domingo llega a la iglesia? Y a veces quizás no todos los domingos. Entonces la palabra de Dios nos enseña que si somos sacerdotes de Dios, debemos de estar allí, debemos de estar sometidos a una autoridad, debemos ser obedientes y debemos de estar constantemente en los asuntos de Dios. Y debemos de ser fieles al llamado de Dios. Y este hombre, Coré, que era un gran líder, tomó a 250 de su séquito, a los cuales él tenía autoridad sobre ellos, y los instó para que se levantaran y se rebelaran en contra de Dios. Porque cuando ustedes miran en el capítulo 16 y miran en cualquier otro pasaje, como en el capítulo 13 también, o 14 del libro de Números, que aparece otra rebelión del pueblo, cuando ustedes miran, cada vez que el pueblo se rebelaba contra la autoridad, se rebelaban contra Dios mismo. Mírelo, estúdielo, por favor. Yo veo que usted necesita acudir a la escritura y ver y buscar. Cuando usted vea en la Biblia, cada vez que hay rebelión en la Biblia, Dios nunca está detrás de eso. Está detrás de eso Satanás. Satanás es el primero que se rebeló en contra de Dios y que instó a las masas a rebelarse en contra de Dios. La Biblia dice que él conquistó la tercera parte de los ángeles del cielo y se los trajo con él con el propósito de derrocar a Dios, quitarle la posición a Dios. Y muchas personas en la tierra, instados, se dejan meter ese veneno del enemigo y se dejan inocular esa maldición y se levantan contra autoridad y no reconocen autoridad. Pero no solamente en la iglesia, no reconocen autoridad en su casa. ¿Cuántos saben que los padres son nuestras autoridades? La Biblia dice que debemos honrar a nuestros padres. No dice la Biblia que sean buenos necesariamente. No dice la Biblia honra a los padres cuando son buenos. No dice eso. Aunque tus padres no hayan sido lo mejor que hayan sido, aunque tus padres no hayan sido buenos contigo, tú necesitas honrar a tus padres. Yo tuve un caso hace unos días de una persona que se me acercó, que no podía hablar de su padre fallecido. De su padre fallecido hace un tiempo. ¿Y por qué no podía hablar? Porque cada vez que pensaba en la desgracia de que su padre abandonó a su madre y abandonó el hogar, y ellos pasaron tanto trabajo por causa de ese abandono, cada vez que ella pensaba en eso, ella comenzaba a llorar y ella comenzaba a lamentarse de su situación. Inclusive al punto de llegar a deprimirse de una forma tal que no quería cambiarse, no quería bañarse, no quería arreglarse, no quería salir a ningún lado, y estaba tristemente deprimida en un lugar allí, lamentando su situación de hace mucho tiempo atrás. Y no quería sacar algo que tenía que sacar de su corazón, que era una espina que le estaba matando. Y aún siendo cristiana, aún siendo una hija de Dios, estaba con esa espina dentro del corazón que le estaba matando. Y esa espina era simplemente que debía de ir delante de la presencia de Dios, el Dios vivo, el Dios eterno, el Dios que siempre ha existido y siempre existirá, porque Él es eterno, amén. Y tenía que ir delante de Dios y decirle: Señor, en presencia tuya yo perdono a mi padre por todo lo que me hizo sufrir, lo que me hizo padecer durante todo el tiempo de atrás. Y como no había hecho eso ella, como no se atrevía a hacerlo, porque no sentía, lo que sentía era un odio terrible por ese padre que ya no estaba en la tierra, estaba muerto. O sea, ya no tenía la oportunidad de acercarse a papá y decirle: papá, perdóname por todo el odio y el resentimiento que yo he sentido contra ti por todo lo que tú me has hecho. Pero sí tenía la oportunidad de presentarse delante del Padre Celestial y decirle: Padre Celestial, perdóname por yo haber albergado todo este odio, y perdono en presencia tuya a ese hombre que fue mi padre. Y por cuanto no lo honré en esta vida, por cuanto dije no se lo merecía,
Hermanos, hay gente que dice: mi papá, mi mamá no se merecen que yo los honre. Pero déjeme decirle, si tú no lo honras, la Biblia dice: honra padre y madre para que te vaya bien en esta tierra. De manera que si no lo honras, vas a comenzar a enfermarte en tu corazón, vas a comenzar a enfermarte aún físicamente. Hay gente que está sufriendo y padeciendo físicamente por cuanto decidió deshonrar a sus padres físicos por el maltrato recibido de ellos. Hermanos y hermanas, nosotros como hijos de Dios no podemos darnos ese lujo, porque Jesús enseñó que el que no perdona a su prójimo, tampoco el Padre que está en los cielos le va a perdonar. Así que no le valdrá de nada hacer oración, ayuno, venir a la iglesia a todos los servicios. No le valdrá absolutamente de nada. Vivirá todo el tiempo amargado o amargada si usted no perdona a aquella persona que le ofendió, que le hizo un agravio. La Biblia explica que cuando no perdonamos a alguien, quedamos expuestos, quedamos inmediatamente bajo la potestad de los verdugos, quienes nos encarcelan, nos meten en una cárcel espiritual. Y por eso hay mucha gente que está encarcelado espiritualmente. Hay mucha gente que no puede avanzar, hay mucha gente que no puede prosperar, hay mucha gente que no le puede ir bien de ninguna manera en su vida, simplemente porque está en una cárcel espiritual, fruto de no perdonar a la persona que lo ha agraviado, que le ha ofendido. Cuando yo ministré a esa persona, ese corazón, y ella delante de Dios pudo orar, porque al principio no podía decir yo perdono era una frase muy difícil para ella, y ahí entre lágrimas y sollozos pudo decir: yo perdono a mi papá, quien me ofendió, quien me abandonó de niña, quien me hizo pasar tanto maltrato, tanto trabajo, quien me hizo. Y cuando comenzó a soltar eso, hermanos, yo te quiero ver la cara que puso esa mujer cuando terminó de orar. Su cara estaba resplandeciente, su cara estaba radiante, con una gran sonrisa, fruto de la visitación de Dios en ese momento y de la liberación de esa cárcel en la cual ella estaba metida. Hay gente que está amargada en cárceles espirituales. La semana pasada hablamos de una enfermedad tremenda del alma que se llama depresión. ¿Por qué te abates, oh alma mía? El abatimiento, vimos la semana pasada que se refería a la depresión de las personas. Mucha gente está en esa cárcel espiritual, mucha gente está bajo esa enfermedad, bajo ese yugo, bajo esa opresión. Mucha gente no ha logrado soltar, no ha logrado perdonar a alguien, hermano. Para perdonar a alguien, lo primero que hay que hacer es ser movido a misericordia. Cuando yo le expliqué a esta persona: mira, tu padre, le dije, vamos a hablar de tu padre. No, yo no quiero que hablemos de eso. Claro, tenemos que hablar de tu padre, le decía yo a ella. Y ella me decía: yo no quiero que usted hable de eso, pastor, no quiero hablar de ese pasado. Digo, si no hablamos de ese pasado, tú no vas a ser libre y vas a vivir toda la vida mala. Y lo peor de todo, que ella estaba reflejando algo. Tenía un hombre maravilloso, fiel, trabajador, proveedor, un hombre que la amaba, un hombre que tenía 15 años con ella de matrimonio, y ella en cada momento de su vida, instada por esa amargura interna, y por eso que estaba carcomiendo sus huesos, se atrevía a ver donde no había personas con las cuales su marido le estaba siendo infiel. Ella estaba proyectando lo que su padre había hecho con su madre. Inconscientemente ella veía la posibilidad de que su esposo también le fuera infiel, como su papá había sido infiel a su mamá. Y qué tremendo cuando ella pudo ver, digo, ¿sabes qué? Voy a revisar los ancestros tuyos. Háblame de tu abuelo. Comenzó a llorar, hermana. Mi abuelo era un mujeriego. Mi abuelo era un hombre que tuvo muchísimas mujeres. Estaba refiriéndose al papá de su papá, que también repitió lo mismo. La Biblia dice: los padres se comen las uvas agrias y los hijos padecen la dentera. Mucha enfermedad espiritual que la gente está llevando encima es fruto de la herencia generacional, de la herencia ancestral que viene cargando. Entonces muchas veces venimos cargando con un gran bulto encima que hay que soltarlo. Mire, hermano, hay que soltar esos bultos de generaciones que han traído maldición a nuestra familia. Hay que quitarse eso de encima. Hay que ser libre. La Biblia dice: sabiendo pues que fuiste librado de la vana manera de vivir que heredaste de vuestros padres, no con oro ni con plata, sino por la sangre preciosa de Jesucristo el Señor. Aleluya. Esa sangre nos liberta. Ese nuevo pacto canceló los pactos antiguos y las maldiciones antiguas que llevabas encima. Entonces la Biblia aquí nos está enseñando claramente que Coré y todo su séquito, estoy hablando no de sus hijos, no estoy hablando de sus hijos, porque gracias a Dios sus hijos no siguieron el camino de su padre.
Y eso es importante que usted lo sepa, porque usted tiene que levantarse en este día y decir: yo no voy a repetir lo mismo que mis padres hicieron. Yo no voy a caminar en el camino equivocado en el que ellos caminaron. Yo no voy a errar como ellos erraron, pero tampoco los voy a juzgar. La Biblia dice que los hijos de Coré fueron salmistas en la casa de Dios, en el templo de Dios. Por más de 200 años las generaciones de los hijos de Coré sirvieron en la casa de Jehová. Y usted lo mira en la primera carta de los Crónicas, en el primer libro de Crónicas, perdón, y en el segundo libro de Crónicas se habla de los hijos de Coré oficiando en el templo. Ellos eran de la línea de Coat y a ellos les tocaba trasladar los asuntos del tabernáculo. Y les tocó servir en el templo de Salomón aún también. Así que fueron generaciones tras generaciones que siguieron sirviendo al Señor. Ellos no siguieron tras la maldición de su padre, no siguieron tras la revuelta de su padre, gracias a Dios. Pero 250 líderes que se añadieron a Coré se levantaron. Y Moisés lo único que hizo fue tirarse al suelo. Usted lo puede leer, el libro número 16. Número 16 del libro de Números, capítulo 16. Se tiró al suelo cuando vio que ellos estaban reclamándole su derecho sacerdotal. Cuando vio que ellos estaban comparando con él. Cuando vio que ellos estaban juzgándolo a él. Tú no eres más importante que nosotros. Nosotros también tenemos incensario. Nosotros también somos sacerdotes. Nosotros también podemos servir a Dios. Moisés se tiró al suelo a clamar a Dios. Y Dios le habló a Moisés y diles a ellos que mañana se va a saber quién es sacerdote que yo he colocado en ese lugar. Diles que tomen su incensario y que mañana todos ellos se presenten con su incensario a presentar fuego delante de mí. Y cuando lo hicieron, ¿sabe qué pasó? Dios abrió la tierra y se lo tragó vivo a todos ellos. Por eso es que es interesante, este salmo 42 es un salmo de los hijos de Coré, que no repitieron la misma rebelión de sus padres. Al contrario, se mantuvieron fieles en el sacerdocio y sirvieron a Dios por muchas generaciones. No tenemos por qué nosotros repetir las mismas maldiciones de nuestros padres. Hay que quitarse las maldiciones de arriba. No podemos nosotros darnos el lujo de convertirnos en murmuradores y en no aceptar las autoridades que Dios coloca por gracia y por misericordia encima de nosotros. ¿Por qué te abates, oh alma mía?, decían los hijos de Coré. ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Hoy voy a hablar de esa enfermedad, de la turbación, que es diferente al abatimiento. La semana pasada vimos que el abatimiento se trataba acerca de la depresión, pero vamos a ver qué significa la turbación. La clave siempre será: espera en Dios. Dile al que está al lado tuyo: tienes que esperar en Dios. Dios no se va a tardar. Dios va a venir en el momento en que tú lo estás necesitando. La palabra hebrea que se utiliza ahí para turbación es jamá. Y jamá significa afanarse, producir un sonido fuerte y turbarse. Esos tres significados tiene la palabra hebrea jamá. Afanarse. Hay mucha gente que está afanado, como consecuencia está turbado. Los afanes no te van a llevar a nada bueno. Por el contrario, te van a llevar a perder aún la palabra que ya tienes de parte de Dios. Porque la Biblia enseña que los afanes ahogan la palabra de Dios. Y yo te lo voy a mostrar poco a poco. Primero voy a definir lo que es la palabra que está ahí. Mateo 6, 31, 32. Dice algo muy importante. Mira lo que dice la Biblia ahí en capítulo 6, versos 31 y 32. No os afanéis. Mira, al que está al lado tuyo, dile: no te afanes. Díselo otra vez al del otro lado: no te afanes. No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Una de las cosas que causan más afán en cualquier persona es: qué vamos a comer, qué vamos a beber, qué vamos a vestir. Yo recuerdo que de las primeras veces que oí yo a Dios hablarme a través de la palabra, estaba recién convertido. Tenía apenas unos días quizás de haber conocido a Jesús. Me regalaron una Biblia y comencé a devorarme la Biblia rápidamente. Y recuerdo que en esa turbación del día de mañana, mi preocupación era por el día de mañana, porque ustedes saben, yo soy huérfano de padre y madre desde la niñez. Crecí en un hogar donde mi tía que me crió dependía de la caridad, de la misericordia, del favor de Dios
manifestado a través de una persona que nos ayudaba para alimentarnos y para que nosotros pudiéramos estar al menos cubiertos con una muda de ropa. Y yo recuerdo que durante esa niñez, después que yo comencé a entrar a la adolescencia y a la juventud, mi preocupación era por el día de mañana. ¿Qué va a ser de mañana? ¿Cómo vamos a comer mañana? ¿Cómo vamos a vestir mañana? Si es que vamos a vestir. Yo iba a la escuela con un único par de zapatos que había heredado de mi papá. Y me quedaban grandes y todo, pero eran los únicos zapatos que yo tenía para ir a la escuela. Yo iba a la escuela con esos zapatos. Y iba con un único y solo uniforme que tenía. Gracias a Dios, Dios permitió que mi tía me comprara mi uniforme. Y luego para vestir por las tardes no tenía muchas opciones. Y para salir no tenía ninguna opción porque no tenía ropa para salir. Y de manera que en esas precariedades siempre me preguntaba: ¿qué va a ser de mañana? ¿Qué va a ser de mañana? ¿Será que mañana podrá ser otro día en que podré yo alimentarme? ¿Podré yo comer algo? ¿Podrá mi familia, mis hermanos? Y esa era mi preocupación del día de mañana. Y entonces comenzó a suceder que cuando conocí a Jesucristo, me encontré con este pasaje, Mateo capítulo 6. Y en ese capítulo hermoso el Señor habló a mi corazón y me quitó esa preocupación. Me dijo: no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos? Cuando yo leí esto, este libro habla, dije yo. Esa fue mi reacción, porque me estaba hablando directamente al corazón tras una necesidad que yo tenía. Cuando tú tengas alguna necesidad, agarra tu Biblia y yo sé que Dios te va a responder, y posiblemente te sorprenda como yo me sorprendí, pero de que Dios te va a hablar sin lugar a dudas, porque Dios tiene respuesta a todas nuestras necesidades, hermano. Y a veces nos habla a través de la palabra misma, pero a veces nos puede hablar a través de un mensaje. Nosotros venimos a la iglesia y estamos preguntándonos algo, y de repente, ¡pah!, viene alguien que comienza a dar una palabra profética, o viene el pastor o el predicador y da una palabra, y entonces eso es lo que nosotros necesitábamos escuchar. Y mucha gente, cuando yo predico, me dice: pastor, usted me estaba hablando a mí. Y gracias a Dios que por lo menos usted le estaba hablando, porque yo espero que no le esté hablando a las luces, ni a los asientos, ni al piso. Yo espero que esté hablando a las personas animadas que tienen un corazón, que tienen un espíritu, un alma y un cuerpo, y que se han bendecido con la palabra que Dios nos trae en este día. Así que leí esto: no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos? ¿Por qué? Dice: porque los gentiles, se refería a toda gente que no era del pueblo de Dios. Así era, con ese término eran llamados los gentiles. Todo el que no era judío llamado gentil. Entonces, como Jesús estaba hablando a los judíos, porque Mateo fue escrito para los judíos, entonces Él les dice: los gentiles tienen necesidad de estas cosas, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe. Dígale que está al lado suyo: tu Padre sabe de qué cosa tiene necesidad. Nuestro Padre Celestial sabe todo lo que usted y yo necesitamos. Todo lo que usted y yo necesitamos. Él conoce perfectamente todo lo que usted y yo necesitamos. Por tanto, no nos afanemos. Pero veamos el significado de la palabra afán, porque es muy importante que sepamos esto. ¿Qué es afanarse? Afán es deseo intenso y ferviente que nos mueve a hacer una cosa. Es un fuerte deseo que nos lleva a una acción, ¿sí? Afán es una actitud de quien se entrega a una actividad con esfuerzo e interés. Y afán es trabajo excesivo y penoso. Trabajo excesivo y penoso. De manera que eso es afanarse. Hay mucha gente que está afanada hoy en día, que está queriendo tomar una acción diligente acerca de cómo va a buscar el moro de mañana. Está pensando de mañana, y hay que pensar que cada día trae su propio afán, ¿verdad? Y vi algunos sinónimos de la palabra afán: deseo, anhelo, ansia, sed, ahínco, solicitud, diligencia, pena, fatiga, cansancio. Hay gente que se mata, utilizando un término muy común entre nosotros, se mata trabajando, se mata buscando qué hacer con la finalidad de alcanzar lo que necesita.
y se olvida de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Yo no digo que no trabajemos, por favor, no me malinterprete. El trabajo es una bendición de Dios. ¿Cuántos saben que es una bendición de Dios? No es como dijo el negrito del batey, que es un castigo. El trabajo es una bendición de Dios. Por eso ustedes miran que Dios le puso oficio a Adán y Eva cuando estaban en el huerto. Les dijo que iban a cultivar, así que eran agricultores. Y les dijo que iban a cuidar. Los primeros watchmen que aparecen eran Adán y Eva. Les dijo, cuiden el huerto que les he entregado. Así que les dio dos oficios a ellos, para que no estuvieran ociosos en el huerto, ¿verdad? Así que el trabajo es una bendición. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Pero no entiendo la dinámica de por qué muchas veces decimos, Señor, estoy necesitando un trabajo, y cuando lo tenemos, entonces comenzamos a ser infieles a Dios en el trabajo que nos ha dado. A veces recibimos un trabajo que le pedimos a Dios, le dijimos, Señor, necesitamos un empleo, necesitamos estar laborando y produciendo, necesitamos una fuente de entrada de bendición a nuestra familia, y cuando lo tenemos, no somos lo suficientemente fieles a lo que Dios nos ha dado. Si Dios te dio un trabajo, si Dios te proveyó sustento, entonces tú tienes que ser fiel. Mucha gente, mire, ¿qué pensaría usted de un médico al cual usted le paga por adelantado una consulta? Voy a poner un ejemplo hipotético que no se da en ningún lugar, pero ¿qué usted pensaría de un médico al que usted le dice, mire doctor, le voy a pagar aquí su consulta porque yo vengo con una enfermedad que yo quiero que usted la trate? Y que el médico diga, sí, muy bien, gracias por tu pago, ven la semana que viene que yo te voy a poner un tratamiento. Y la semana que viene le va a cobrar por haber venido otra vez, se va a entrar en el bolsillo y le diga, mira, ¿sabes qué? Mira, yo no he tenido tiempo para pensar en lo que tú me dijiste con respecto de tu enfermedad, pero ¿sabes qué? Yo voy a pensar a ver qué es lo que tú tienes, y cuando yo reúna todos los datos en mi mente, yo voy a poner el diagnóstico, y cuando ya yo tenga un diagnóstico, yo te voy a dar un tratamiento. ¿Qué usted pensaría de un médico que le hiciera eso? Saldría a buscarlo preso con un policía por ladrón, ¿sí o no? Muy bien. Entonces usted espera que usted fue a buscar un servicio donde esa persona, y que esa persona le dé un servicio, ¿sí o no? Entonces cuando usted tiene un empleo que a usted le han solicitado para que usted le haga algo a alguien, usted tiene que responder a eso que le están pidiendo. Usted tiene que ser fiel en el trabajo que Dios le proveyó. Usted tiene que proveer para los suyos, y Dios le está abriendo una puerta de bendición, y por lo tanto usted tiene que ser fiel en el lugar donde Dios lo colocó a trabajar. Hay gente que falta su trabajo por cualquier quítame esta paja. Hay gente que no es responsable con su trabajo, y después cuando lo pierde, ay Señor, que mira que el diablo se me metió. No, el diablo no se metió. Usted no fue diligente con lo que Dios puso en sus manos. Usted no cuidó, no guardó lo que Dios le había dado. Mucha gente no está guardando lo que Dios le ha dado, hermano. Si usted le pidió a Dios, Señor, necesito un empleo, necesito estar trabajando en algún lugar para proveer para mi familia, Señor, yo necesito que tú me abras una ventana, que tú me abras una puerta, y Dios le abrió esa puerta. Usted tiene que ser fiel. Amén. Así que mucha gente cae en el desequilibrio de no ocuparse de la bendición que Dios le ha dado. Pero otra gente se va al otro extremo, y es que trabaja tanto que se fatiga, se cansa, ya no tiene tiempo para su familia, ya no tiene tiempo para su gente, ya no tiene tiempo para Dios, ya no tiene tiempo para nada, porque está cansado siempre, porque está siempre fatigado y cansado con mucho trabajo. ¿Me están dando a entender? Hay que ser equilibrados. El trabajo es una bendición de Dios. ¿Cuántos lo creen? Y debemos nosotros no estar afanados por el día de mañana. Cada día va a traer su propio afán. Así que usted tiene que planificarse y decir, yo voy a trabajar tantas horas al día, que son las que científicamente están comprobados que una persona puede rendir. Ustedes saben esto, hermano, que ya esto está estudiado. ¿Por qué usted cree que los trabajos son de 8 horas y no de más? ¿Usted cree que fue porque alguien se le inventó y dijo, déjeme ver? No, eso está estudiado, hermano.
Está estudiado. Inclusive la gente que se afana tanto y tanto y tanto, y sobre todo usted lo puede ver en una nación como los Estados Unidos, por ejemplo, donde la gente vive muy afanada, porque tengo que pagar la renta, porque tengo que pagar el cable, porque tengo que pagar el carro, porque tengo que pagar los estudios, porque tengo que pagar tal cosa. Y hay gente que tiene 2 y 3 trabajos en los Estados Unidos. Y ustedes miran que la gente está trabajando constantemente. Y se fatigan y se cansan, y es un afán de que tienen que producir más y más. No tienen tiempo ni para compartir con su familia, pero tampoco tienen tiempo para estar con Dios. Y es necesario que nosotros saquemos tiempo para estar con Dios. Y es necesario que saquemos tiempo para estar con nuestra familia también. Amén. Muy bien. Entonces el afán es un deseo ferviente, intenso por hacer algo, por alcanzar algo, ¿verdad? Y es importante que nosotros entendamos entonces qué dice la Escritura. Proverbios 23, versos del 4 al 5. Dice, voy a leerlo en varias versiones. No te afanes, así dice la Nueva Versión Internacional, no te afanes acumulando riquezas, no te obsesiones con ellas. ¿Acaso has podido verlas? No existen. Es como si le salieran alas, pues se van volando como las águilas. Y otra versión, la Nueva Traducción Viviente, dice, no te desgastes. La palabra afán le llama aquí desgasto, llegar al colmo del cansancio. No te desgastes tratando de hacerte rico. Sé lo suficientemente sabio para saber cuándo detenerte. Me gustó esa versión. Tenemos que ser lo suficiente sabios para saber cuándo debemos de parar. Porque hay gente que afanado por hacer riquezas, llega el momento en que llega un momento de su vida en que no lo puede disfrutar. Todo lo va a tener que gastar en medicina porque está enfermo. El afán te va a llevar a enfermar tu alma, a dañar tu corazón. Y entonces vas a estar afanado y tan cargado que después vas a tener que invertir, si es que llegaste a ahorrar lo que ahorraste en medicamentos. Porque vas a ser una persona que llegarás a la ancianidad, si es que llegarás a la senectud, llegarás a la vida prácticamente improductiva desde el aspecto laboral, en el que ya no vas a tener fuerzas y vas a estar tan cansado que todo lo vas a tener que invertir en medicina. No oigo a nadie decir amén, pero eso es una verdad impresionante. Miren cómo dice esta versión, la Biblia hispana, traducción internacional, dice: no te esfuerces por hacerte rico, deja de preocuparte por eso. Si Dios quiere que tú llegues a ser rico, Él te va a dar una gracia, una sabiduría. Miren, ¿cómo pensaría ese muchachito que se inventó el Facebook? Ese joven que se inventó el Facebook, que iba a ser multimillonario. Sin embargo, un día, ahí, qué sé yo, le vino una idea, un pensamiento, le vino yo me voy a hacer una página donde todo el mundo se comunique, donde todo el mundo suba su foto, donde todo el mundo se exhiba, donde todo el mundo hable, donde todo el mundo esté en contacto con gente del otro lado del mundo. Y se ideó hacer eso y ahí está. Y el muchachito era millonario, sin ningún afán. Porque si Dios quiere que tú seas rico, Dios va a proveer el medio para que tú seas rico. Así que no tienes por qué afanarte en lograr riqueza, en buscar riquezas. La Biblia dice en Mateo 6:33, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y luego todas las demás cosas te van a venir por añadidura. Eso no quiere decir que no trabajes, porque también la Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. Entonces quiere decir que Dios, que conoce todas tus necesidades, Él las va a suplir a su debido tiempo. Y Dios te va a dar lo que tú necesitas en el tiempo en que tú necesites, para que no se enferme tu alma. Así que los hijos de Coré, que mencionamos al principio, entraron en un gran afán. El afán era de que, como habían visto la situación de su padre y lo que había sucedido con ellos, entonces ellos estaban muy turbados con todo lo que había pasado, con todo lo que a su generación anterior le había sucedido, lo que la gente que se alió a su padre les había sucedido. Y ellos querían agradar a Dios de todas formas, de todas maneras. Y entonces ellos andaban buscando el esfuerzo por cómo van ellos a conquistar el corazón de Dios. ¿Saben qué? No hay que hacer más esfuerzo que de tomar una determinación.
La Biblia dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey y halló gracia delante de Dios. Gracia es favor inmerecido para que hagamos las cosas que nos hemos propuesto hacer. Así que si usted se propone en su corazón: Señor, yo te voy a agradar, Señor, yo quiero agradarte en cualquier lugar donde tú me coloques, en cualquier lugar donde tú me lleves, Señor, no vas a tener por qué afanarte para lograr la bendición que ya Dios está destinándote para ti, por cuanto has sido fiel y por cuanto estás agradándolo en el lugar donde Dios te ubicó. Amén. Ahora miren esto. Yo quiero que ustedes vean lo que la Escritura nos está mostrando: que el afán no es bueno. Diga el que está al lado suyo: el afán no es bueno. Dice Eclesiastés, y lo voy a leer en 3 versiones también. Dice capítulo 3 verso 9: ¿qué saca el trabajador de aquello en lo que se afana? ¿O qué provecho saca el hombre de tanto trabajar? Y esta otra versión, note que son 3 versiones diferentes: la Biblia de las Américas, la Dios habla hoy, y la Nueva Traducción Viviente. El mismo capítulo 3 de Eclesiastés verso 9. ¿Qué es lo que en verdad gana la gente a cambio de tanto trabajo? En otras palabras, yo vengo a decirle que tenemos que ser equilibrados. No pierdas el equilibrio. No caigas en la trampa de yo no voy a hacer nada porque Dios sabe todas mis necesidades, de manera que yo ni siquiera voy a orar ni le voy a pedir nada porque Dios sabe mis necesidades, y como Él es Dios y Él conoce todo lo que yo no necesito pedirle nada a Él porque Él sabe todas mis necesidades y Él me las va a dar. Pero tampoco caigas en la otra trampa de decir: yo tengo que fajarme, porque si yo no me fajo, ¿quién va a alimentar a mis hijos? Si yo no me fajo, ¿cómo se van a vestir? ¿Cómo van a beber? A sustentarse. Entonces tú no puedes caer en esa otra trampa, porque toda buena dádiva y todo don perfecto viene del Padre de los cielos. Amén. No caigamos en esa trampa. Mantengamos el equilibrio como cristianos. Mantengamos nuestras actitudes correctas, hermano, y andemos en rectitud delante de Dios, porque Dios se agrada de los que caminan rectamente delante de Él. Veamos esta cita, Mateo 6, verso 34. Dice aquí claramente: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. No te afanes por mañana. Mañana va a venir. Y si Dios quiere, tú y yo vamos a estar mañana. Hay gente que hace presunción del mañana. Mañana nos vemos. No, si Dios quiere, mañana nos vemos. Porque usted no sabe si mañana usted va a estar. Eso solamente lo sabe Dios. Mire, usted puede estar aparentemente saludable y no pensar que va a salir de este lugar, y quizás Dios, llegó tu momento ya de irte conmigo. Por eso hay que estar preparados siempre. Hay que estar listos siempre, porque si a Dios le place que sea ahorita, que nos va a llevar con Él, entonces Él diga: ok, mi hijo, si te llegó tu tiempo, venga conmigo, para llevarlo con Él. ¿Cuántos están claros en eso? Miren, hace unos años conocí a un hombre que estaba haciendo todo lo posible para estar sano. Dieta, un equilibrio muy balanceado en todos sus alimentos. Y un hombre de Dios. Terminó de predicar, pastor, terminó de predicar su culto esa mañana. Y no sabía él que se estaba despidiendo de la congregación ese día. Llegó a su casa, le dio un infarto, ahí cayó. Y ya no volvió a abrir los ojos más. Hoy está en la presencia del Señor. Porque si Dios quiere que sea hoy, tú tienes que estar listo. Escúchame bien. Si Dios quiere que hoy sea tu último día, tú tienes que estar listo. Nosotros tenemos que estar listos para cuando Dios decida: ya, se te acabó el tiempo en la tierra. No nos afanemos por mañana. Si Dios quiere, mañana vamos a estar. Pero si Dios dice: ya no vas a estar más en esta tierra, tenemos que estar plenamente seguros que cuando nos vayamos de aquí, vamos a estar en un eterno descanso, en la morada que Él fue a preparar para nosotros. Por eso hay que estar listos siempre, pero no afanarnos por el día de mañana. No te afanes por mañana. Mañana va a venir sin lugar a dudas, pero tú no sabes si vas a estar mañana. Y tienes que estar seguro de que si el Señor te envía a buscar hoy, pues hoy tú vas a estar en la presencia de Dios. Amén. Muy bien, sigamos viendo qué dice la Escritura con respecto del afán, porque la Biblia habla de muchas cosas. Dice Filipenses capítulo 4, versículo 6, y voy a leer la versión Reina Valera: por nada
estéis afanosos. Pastores, que yo tengo que ver cómo mis hijos van a estudiar mañana. Hay gente que se está preocupando porque los hijos van a ir a la universidad. Mira, y todavía están en la primaria. Olvídese de eso. Preocúpense que hoy están en la primaria y que Dios le va a proveer para pagar el colegio primario que usted es su hijo todavía. Déjese de estar, porque cuando venga a entrar a la universidad hay gente que está ya ansiosa, hay gente que está hasta enferma. Yo no sé cómo están tan caras las universidades y todavía peor, porque si alguna gente dijera, bueno, como las universidades están tan caras, ahí está la Universidad del Estado, y en la Universidad del Estado voy a enviar a mis hijos para que estudien allí. Pero mucha gente dice, no, que ahí se arma un lío siempre se arma un lío, hermano, en la UAS. Los que hemos estudiado en la UAS sabemos que semestre tras semestre, el semestre corre peligro. Y gracias a Dios que desde la década de los 80 para acá, oiga cuánto hablo, más de 30 años casi ya, que no se ha perdido un semestre en la UAS. Porque por debajo de la década de los 80, la gente se inscribía y pasaba un año y el semestre no se daba porque se perdía. Porque había una guerra constante con la policía y unos asuntos ahí en la Universidad del Estado terrible. Ustedes saben, la Universidad del Estado siempre se revela con cualquier cosa. Porque en Venezuela hay un lío, o sea, aquí hay que armar otro. Porque en Haití hicieron que aquí hay que armar otro lío. Porque en la Conchinchina están levantándose por algún derecho. Vamos. Y siempre hay un grupito que está enchinchando en la universidad para armar eso. Usted, mire, preocúpese de presentar a su hijo, a su hija, si le llegó el tiempo de ir a la universidad y usted no tiene lo suficiente para inscribirle a una universidad privada. Usted tiene que enviarlo a la Universidad del Estado, de calafatearlo, de orar por él, de ungir a su hijo y decirle, te vas a ese lugar, vas a estudiar en ese lugar y te vas a hacer profesional en ese lugar. Hermanos, ¿por qué el afán a veces nos lleva a nosotros a descontrolarnos y perder a veces hasta la salud? Hay gente que han perdido la salud, afanado porque no saben dónde van a estudiar sus hijos, no quieren que estudien ahí. Yo quiero que estudie en la mejor universidad, sí, pero ¿quién le dijo que la UAS no era la mejor? La UAS unida jamás será vencida. Esa es la primada de América, hermano. Así que es la universidad más antigua del viejo mundo, del nuevo mundo. Amén. La más bendecida. Mateo capítulo 13, verso 22. ¿Qué dice la escritura? Capítulo 13 dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán, pero el afán. El afán de este siglo, hermano, hay gente que está afanada. Y esa palabra que oyó se le pierde. Y cuando la necesita no aparece en la mente porque el afán es tanto, la preocupación es tanto, el cansancio mental es tal, por el tal esfuerzo de alcanzar lo que mañana quieres lograr, que esa palabra, por más que esté ahí, mira, un día la recibiste, pero la perdiste. La perdiste. Los afanes ahogan la palabra de Dios. En otras palabras, silencian la palabra de Dios, enmudecen la palabra de Dios, no permiten que la palabra de Dios haga algo que tienen que hacer en tu corazón. Por eso es que son tan peligrosos los afanes. Por eso es que es una enfermedad tan terrible. El afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra de Dios y se hace infructuosa. La palabra no puede traer fruto. La palabra que está determinada para que produzca un fruto en nosotros de paz, de bondad, de mansedumbre, de paciencia, ¿sí? La palabra que produce en nosotros cambios profundos, porque lo único que convierte tu alma es la palabra de Dios. Pero no puede traer ese fruto porque el mucho afán no te permite que ella opere en tu corazón, en tu vida. Entonces el afán no es bueno. Diga conmigo, el afán no es bueno. Y ahora dígale a su alma, no te afanes, alma mía, cálmate, que la vida no se acaba. Dios permite que haya pruebas en tu vida para bendecirte. Dios permite que vengan situaciones en tu vida para bendecirte. Dile a tu alma, no estés ansiosa,
No estés afanosa, no estés turbada, alma mía, no te turbe, mi corazón, no te turbe. Háblale a tu alma, necesitas hablarle. Es la autoadministración, dile, no te turbes por el día de mañana. No te turbes pensando que si el gobierno va a poder bajar la luz o no la va a bajar, si lo va a arreglar o no la va a arreglar. Eso déjaselo al Señor. Usted confíe en el Señor, créale a Dios y háblale a su alma. Dice, cálmate, alma mía. Amén. Vamos a este pasaje de la Escritura, Lucas capítulo 10, versos 40 al 41. Lucas 10, 40 al 41. Veamos lo que dice. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Nos reímos porque a nosotros nos pasa igual. A veces nosotros estamos sirviendo tanto, que cuando vemos a un hermano que no está sirviendo nada, le decimos, Señor, no te da cosa a ti, que mientras yo estoy aquí fajado, trabajando para ti, no está haciendo nada. Yo aquí estoy fajado, haciendo algo para que alcancemos un proterreno, y estoy trabajando en muchas actividades, Señor, y no hace nada. Hermanos, muchas veces estamos justamente en la misma actitud. ¿Y saben cómo se llama eso que estaba pasando a Marta en su corazón? Se llama orgullo. Porque yo trabajo para ti, yo te sirvo, yo hago aquí, yo hago allá, y no hace nada. Eso es creerse superior a los demás. Y dice la Escritura que no haya en nosotros ese concepto, que por el contrario, que tengamos a los demás como superiores a nosotros mismos. Pero cuando nosotros nos decimos, porque nosotros sí hacemos, nosotros sí servimos, pero aquellos no hacen, y estamos menospreciando a aquellos que aparentemente no hacen. Porque lo que María estaba haciendo en ese momento para Jesús era mejor que lo que hacía Marta. Y no era que Jesús no valoraba el esfuerzo que Marta estaba haciendo en la casa. No vaya a agarrar el desequilibrio esta mañana y a decir, bueno, pues yo no voy a hacer nada en la casa del Señor. Porque Marta estaba haciendo mucho, y el Señor le llamó la atención. No, espérese un momentito. El Señor lo que le dijo fue, Marta, tú estás muy afanada. Pero si usted sigue leyendo, el otro versículo dice, pero esta ha tomado la mejor parte, la cual no le será quitada. Ahora, ¿cuál fue la parte que tomó María? María estaba sentada a los pies de Jesús, oyéndole. Tu prioridad y la mía no es servir en la iglesia. Tu prioridad y la mía es estar sentados a los pies de Jesús. Por eso, mire, que no lo distraiga nadie allá afuera cuando usted viene a la casa de Dios. Si le quieren decir algo, que se lo digan cuando salgan. Pero yo no entiendo cómo es que a veces nos salimos del culto para hablar de algo que es tan importante, más importante que estar a los pies de Jesús. No hay nada más importante que estar a los pies de Jesús. Nuestra prioridad es estar con Él. Para eso nos llamó, no nos llamó para servirle. Ah, no, pastor, lo que pasa es que estamos planificando la actividad. No, planifíquenlo en la semana, en otro día, no el domingo. Porque alguno pudiera venir a decir, pastor, lo que pasa es que estamos haciendo algo. No, espérate un momentito. Cada cosa tiene su tiempo debajo del sol. Cuando hay que estar a los pies de Jesús, hay que estar a los pies de Jesús. Y cuando hay que estar sirviendo, hay que estar sirviendo. Pero seamos equilibrados, hermanos, no perdamos el equilibrio. Porque hay gente que está como Marta, turbada y llena de orgullo. Tan era así, mire hermano, que siguió mostrando la misma actitud. ¿Cuántos saben que ella era la hermana de Lázaro? ¿Y qué le dijo ella al Señor cuando su hermano murió? Si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto.
Lo salió a recibir con eso. Y no dice que se postró delante de él. No dice que se inclinó delante de Dios. Dijo que directamente mirando a él le dijo: si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Entonces tú eres el culpable de que él murió, porque tú no atiendes la necesidad. Uno fajado trabajando para ti y tú no atiendes a uno. Su corazón se fue endureciendo. Escúcheme esto. Y aunque tenía conocimiento, y mucha gente tiene conocimiento y puede citar los textos bíblicos, porque ella le dijo, cuando el Señor le dijo: mira, Marta, ¿dónde le habéis puesto? No, ya él hiede, ya tiene 4 días, pero quita la piedra. Yo sé que mi hermano va a resucitar en el día postrero. Tenía conocimiento de que el Señor había hablado de resurrección. Yo sé que en el día postrero él va a resucitar. Sacó su teología y dejó a Jesús con la palabra en la boca. Lea la Biblia, hermano. ¿Sabe? Se lo dejó con la palabra en la boca y le dijo a María: mira, ahí está Jesús que te vino a buscar, te está llamando él, vete con él. ¿Y Jesús había mandado a llamar a María? Sin embargo, María, cuando lo ve, llega con él, se tira en el suelo y postrada, rostro en tierra, le dice: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Estaba diciendo las mismas palabras, pero la intención era diferente. ¿Sabe qué estaba diciendo María? Tú eres el autor de la vida, y si te hubiese venido, la muerte se te hubiese tenido que ir. Ella estaba reconociendo que el Señor tenía la autoridad sobre la muerte. Pero la otra no estaba reconociendo eso. La otra le estaba echando la culpa a Jesús de la muerte de su hermano. Porque no me viniste a atender, no viniste a suplir. Cuando te mandamos a buscar, no viniste. ¿Y cuántos saben que el Señor se quedó adrede cuando la mandaron a buscar para no ir? Se quedó adrede. Él dijo: qué bueno que ustedes están conmigo, le dijo a sus discípulos. Y se quedó y llegó al 4.º día de la muerte de Lázaro. ¿Saben para qué? Para mostrar su poder y su gloria. Y cuando llegó al lugar, le dijo: ¿dónde lo pusieron? Está ahí, Señor, en una tumba. ¿Y qué le dijo el Señor a Marta? ¿Qué le dijo a Marta? Marta, quita la piedra. Por supuesto que Marta no tenía fuerza humana para mover el peñón que había en la cueva donde pusieron a su hermano. Y Jesús no era un abusador que le iba a decir que usara su fuerza humana para quitar esa piedra. Le estaba hablando de la piedra que había en su corazón, de incredulidad. Porque cuando nosotros nos vamos enorgulleciendo y nos vamos peleando con Dios y nos vamos molestando con Dios y nos vamos llenando de orgullo, hermano, llega un momento en que nos endurecemos tanto que ya no le creemos al Señor. Marta, quita la piedra. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Entonces se convirtió en incredulidad la dureza de su corazón. Por eso el afán es muy peligroso, porque llega a endurecer nuestros corazones y ya no somos sensibles a la bendita y gloriosa palabra de Dios. En la Biblia se habla de un valle de turbación, el valle de Acor. ¿Qué produjo esa turbación? Lo produjo el que el corazón de un hombre se endureciera de tal manera que no permitiera que la obediencia le gobernara. Dice la Biblia que iban a llegar ellos a Jericó. La primera de las ciudades que iban a tomar era Jericó, en Canaán, la tierra prometida. Llegaron a Jericó y la orden era la siguiente: no toméis nada del botín, dijo Jehová, porque a él le pertenece. ¿De quién era el botín de Jericó? Era de Dios. Hay gente que está tomando lo que es de Dios. Y Dios dice: las primicias son mías. No me tomes eso. No te conviertas en un ladrón. Y dice la Escritura que Acán, al ver lo que allí encontró, dice que se encontró con un manto babilónico y se encontró con 200 siclos de plata y 300 siclos de oro, y tomó un lingote de oro con él y lo guardó para sí. Y la Biblia dice que comenzó a venir el disgusto de Dios sobre el pueblo de Dios,
Y comenzaron y perdieron la siguiente batalla. Ustedes ven que después de tomar la gran Jericó, la ciudad fuertemente amurallada, que era tan difícil tomar y que Dios se las entregó sobrenaturalmente, ahora llegaban ellos a Jai, una ciudad insignificante, tan pequeña que ellos mismos dijeron: señores, no hay que ir todos a Jai, vayan 2 o 3 para que le den una golpeada y lo saquen de ahí esa gente. Y los agolpeados y los avergonzados fueron ellos. Y comenzó a haber mucha mortandad en el pueblo. Y entonces Dios llamó a Josué, porque Josué le dijo: Señor, ¿y qué está pasando? Tú no estás con nosotros, ¿qué pasa? Dice: no, a mí no me pregunte. Habla con tu pueblo. Habla con tu pueblo. Y ponlos a adorar a ellos. Y así fue que comenzó él a separar de las diferentes tribus por familia. Y fulano, venga a adorar. Fulano, venga a adorar. Fulano, venga a adorar. Porque no se puede adorar con pecado. La verdadera adoración sale de corazones puros, de corazones íntegros, de corazones limpios. No se puede adorar con pecado. Hay que renunciar al pecado. Hay que apartarse del pecado, hermanos. Hay que ser limpios para adorar. Y cuando Acán llegó, no pudo adorar a Dios. Y abrió su boca y confesó su pecado. Y el pasaje que aquí aparece, que vamos a ver, vemos cómo todo el pueblo se fue contra él para apedrearlo. Dice: y Josué dijo: ¿por qué nos has turbado? El Señor te turbará hoy. Todo Israel los apedreó y los quemaron después de haberlos apedreado. Levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy, y el Señor se volvió del furor de su ira. Por eso se ha llamado aquel lugar el Valle de Acor hasta el día de hoy. Ese Valle de Acor es el Valle de la turbación. Es el lugar donde se debió dar adoración a Dios. La adoración está íntimamente relacionado con la obediencia. Cuando usted no es obediente, aunque usted cante bonito, no está adorando. Aunque usted toque magistralmente el instrumento, no está adorando. Aunque usted diezme y ofrende, no está adorando. Aunque usted dance, no está adorando. Si su corazón no está íntegro delante de Dios, no hay adoración, porque la adoración está íntimamente relacionado con la obediencia. Y por eso vemos que aquel lugar se convirtió en un lugar de mortandad. El Valle de Acor, el Valle de la turbación, a causa de la desobediencia de ese hombre. Concluyamos el tema entonces. Podemos decir 3 cosas. En primer lugar, que la turbación del alma se puede sanar a través de la oración, de la intercesión, del clamor, pero también con la autoministración. Segundo, no es bueno afanarse por las riquezas, porque se desaparecen en un instante. Hubo un hombre en la Biblia que atesoró grandes graneros y quería hacer más y mayores graneros, y le dijeron: ¿para qué? Si mañana vienen a pedirte tu alma. ¿Qué vas a hacer con todo eso? Terco, hombre terco, duro de corazón. Con todo lo que has amontonado, ¿qué vas a hacer? Mañana vienen a pedirte tu alma. ¿Y lo que has amontonado, para quién? Y tercero, la turbación del alma puede empeorar nuestra situación y llevarnos aún hasta la muerte. Hermanos, no estemos turbados ni afanados, porque la turbación no es buena en el corazón. Eso enferma tu alma y luego enferma tu cuerpo. Para un mundo perdido, necesitado de salvación, traeremos el mensaje glorioso del Señor. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La Iglesia de Cristo, Ministerios Asociados Elín, presentó su programa